Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas. El aire que te hace falta. Existe la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del año 2006. Bienvenidos, amigues, capítulo 29 de Femirulas. Hoy, personas con discapacidad. Se supone que todas las personas, como ciudadanos, tenemos los mismos derechos. Creo que no hace falta aclarar que en este mundo eso no es así y que esa utopía se eclipsa totalmente cuando el cuerpo, la clase, la etnia, la raza y cualquier tipo de característica puede hacerte tener más o menos privilegios que un otro. El caso de las personas con discapacidad es un claro ejemplo, porque son una población vulnerada sistemáticamente por el Estado y por la propia sociedad, que compra los mitos y se esconde bajo los tabúes que perpetúan la invisibilización y las injusticias. Las personas con discapacidad tienen que luchar contra los mitos que las quitan de su derecho de ser sujetos de deseo. Se las infantiliza, se las piensa como asexuadas, se las llama especiales. ¿Especiales por qué? Vamos a analizar las problemáticas existentes alrededor de la discapacidad, qué hace el Estado, qué no hace y cuál tendría que ser el camino a seguir. Además, vamos a hablar sobre la sexualidad, los tabúes que giran en torno a esto y cómo esta infantilización e invisibilización le niega, sobre todo a las mujeres, información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Para este capítulo tenemos dos entrevistadas. Una es Celeste Fernández, abogada, docente y coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de ASIG. ASIG es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. También contamos con la participación de Flor Santillán, militante por los derechos de las personas con discapacidad y autora del libro Maldita Lisiada. Les doy la bienvenida a capítulo 29 de Femirulas, Personas con Discapacidad. Hay que hablar de discapacidad, hay que hablar de educarnos sobre discapacidad, ya sea motriz, visual, cognitiva o auditiva. Justamente es por esto que hablamos con Flor Santillán, comunicadora, militante por los derechos de las personas con discapacidad y autora del libro Maldita Lisiada, y con Celeste Fernández, abogada, docente y coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de ASIG, y le preguntamos justamente a Celeste ¿por qué es tan importante denominar personas con discapacidad y no discapacitades? De personas con discapacidad y no discapacitadas por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque nos permite enfatizar en la noción de persona. Cuando nos referimos a discapacidad estamos suponiendo que una persona se define por su discapacidad cuando es mucho más que su discapacidad. Entonces, hablar de personas con discapacidad nos permite mostrar que la persona es primero que nada y ante todo una persona. Y además, porque es la denominación que el propio colectivo de personas con discapacidad ha elegido para sí. El movimiento de personas con discapacidad demandó fuertemente que se utilizara esta expresión y no expresiones como discapacitade, personas con capacidades diferentes, porque todos y todas tenemos capacidades diferentes, personas con necesidades especiales, porque lo especial solamente existe en relación a algo normal, entonces todas esas expresiones son estigmatizantes y remiten a una visión normalizante. Entonces, justamente, el propio movimiento quiso imponer esta forma de denominación. Esto no quiere decir que el movimiento de personas con discapacidad sea un movimiento homogéneo. Lógicamente que hay personas, digamos, que proponen, hay personas con discapacidad que proponen diferentes denominaciones, que
deben ser respetadas, cada uno debe ser denominado como desee, pero esta fue la expresión que quedó plasmada en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y que tiene reconocimiento internacional. Es importante tener presente que cuando hablamos de personas con discapacidad no hablamos, como puede pensarse, de una persona con una deficiencia, ¿no? Sino de una persona con una determinada característica que al chocar con un entorno rígido, no preparado para responder a la diversidad humana, enfrenta una barrera que la coloca en una situación de desigualdad o de opresión. Foco en la persona, como recién nos decía Celes, ¿no? Que la discapacidad no la determine como la totalidad de lo que es esa persona. Que lo que se piensa y lo que pretende ser políticamente correcto, al final termina siendo un elemento más para la estigmatización y la desinformación acerca de las personas con discapacidad. Lo repetimos hasta el cansancio, lo que no se nombra no existe. Nombrar una cosa por otra no ayuda. Hay que nombrar a los colectivos, como en este caso el movimiento de personas con discapacidad, como ellas mismas se autoperciben. Y no como muchas veces algunos profesionales, organizaciones o demás creen que se debería denominar. Personas con capacidades diferentes, necesidades especiales. ¿Qué informa esto de las personas a las cuales cree representar? La verdad es que nada. Asumamos la sociedad normada en la que estamos inmersos, aceptemos la poca tolerancia que la vida cotidiana tiene para con la diversidad humana, término que dijo recién Celes y que me parece hermoso, y comencemos a repensar las desigualdades y las opresiones que viven día a día todos los movimientos y colectivos que conforman la totalidad de nuestra sociedad, ¿no? Hablando de la importancia de nombrar y decir las cosas por su nombre, a Flor Santillán le consultamos por qué elige presentarse como lisiada y no como una persona con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad, me reconozco como tal y milito porque el término persona con discapacidad sea el término que se use y que de una vez por todas se erradiquen todo tipo de eufemismos de los que nos rondan a las personas con discapacidad, de que de una vez por todas podamos dejar de decir personas con capacidades especiales, personas con capacidades diferentes y demás, todos estos eufemismos que aparecen para no nombrar a la discapacidad. Como decía antes, lo que no se nombra pareciera que no existe, y la discapacidad existe y no tiene nada malo en sí mismo. A su vez, me reivindico como lisiada, entiendo que ser lisiada también es una categoría política y una identidad política. Me reivindico como lisiada como respuesta política a un mundo capacitista que nos ha enseñado y sigue intentando enseñarnos que ser lisiado, lisiada o lisiada está mal, que les lisiades no podemos identificarnos como tales en pos de seguir armando este orgullo disca. Hay quienes se prefieren identificar bajo la categoría de discas, hay quienes se llaman rengos y hay quienes como respuesta política y de orgullo decimos lisiada, lisiado o lisiada, y creo que ese tiene que ser el camino. Frente a la vergüenza que el capacitismo nos ha intentado hacer sentir, lisiada como respuesta política. Bueno, un poco repetir lo mismo que dijo la jefa, incluso lo mismo que dijo Flor, ¿no? Una vez más, de nuevo, traemos esta consigna de lo que no se nombra no existe, y le agregamos también que lo que no existe no tiene derechos, y así es como funciona el mundo. ¿Por qué no mencionar a la discapacidad? ¿Por qué se considera que es mala palabra? Evitando su uso, lo único que hacemos es invisibilizamos a todas las vivencias y problemáticas de las personas con discapacidad, porque cuando hablamos de la importancia del lenguaje y cuando hablamos sobre todo del lenguaje inclusivo también, estamos hablando de la importancia de mencionar las cosas como son, de dejar los eufemismos de lado y apropiarnos de los significados de las palabras que para algo están, para dar cuenta de la existencia de lo que sea. Entonces, me parece genial la reivindicación de la palabra lisiada y el orgullo disca, porque hay que apropiarse también de estos términos para poder luchar justamente contra la invisibilización y contra el capacitismo. Y también un poco esto que nos comentaba Flor recién, que claramente la discapacidad no es lo malo. Lo malo es, como decimos siempre, la sociedad normalizadora en la que estamos inmersos, que insiste constantemente en querer encasillarnos, en querer etiquetarnos y en querer estandarizar absolutamente todo. Es por eso que es muy interesante y valioso el trabajo que hace Flor Santillán en sus redes, porque habla de discapacidad en un mundo en el que la discapacidad está completamente invisibilizada. Le consultamos qué la llevó a militar en redes y nos contaba esto. Bueno, como militante, como activista, como feminista,
Estoy convencida de que aquello que no se nombra no existe, o de que aquello sobre lo que no se habla pareciera que no existiese. Entonces entiendo que es fundamental visibilizar desde los lugares que se puede, en este caso puede ser las redes sociales, las peleas y las batallas que cada uno, cada una y cada una da. Esas peleas, por ejemplo, son la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, los derechos que faltan de conquistar y los derechos que hoy tenemos y que necesitamos que se garanticen. Entonces, esto es un poco lo que me lleva a hablar de la discapacidad en las redes sociales. Es un poco llevar mi militancia de territorio de todos los días a otro ámbito que entiendo que hoy es fundamental, como son las redes sociales. Bueno, Flor dijo una frase que acá repetimos hasta el hartazgo, que ya en menos de 10 minutos salió también, que es lo que no se nombra, no existe, pero es que es tan importante el afán que tiene esta sociedad de no nombrar a las cosas por su nombre, y en este caso la discapacidad no queda fuera. La nombramos con eufemismos, como lo decíamos antes, una persona especial, una persona con capacidades diferentes. Hemos escuchado que le llamen angelitos, comentábamos hace un rato entre nosotras. ¿De qué me están hablando? ¿Diferente a quién? ¿Angelito de qué? Es un trabajo inmenso el que hace Florencia como activista, porque estamos en una sociedad capacitista. Y el capacitismo es un concepto que ya salió y que va a salir a lo largo de todo el programa, y hace alusión a un único modo de entender el cuerpo humano y a la creencia de que hay determinadas capacidades que van a estar entendidas como más valiosas que otras y que quienes las poseen son mejores o superiores que el resto de las personas. Estamos en una sociedad que es así, que ante la mera diferencia que tengas en este modelo de cuerpo ideal, ya vas a tener menos privilegios. Y una vez más vuelve a salir este concepto de que dijo Iro hace un rato, que en realidad ¿es la persona el problema, entre comillas, o es el entorno el que te está privando de ese privilegio, privando de ese derecho? Para seguir hablando sobre el activismo de Flor, además de sus redes sociales, tiene una página web que es www.malditalisiadalibro.com y les pedimos que nos cuente un poco sobre eso. Maldita Lisiada tiene una página web que es www.malditalisiadalibro.com, que es una web accesible, es decir, al costado de la web hay una barra que es la barra universal de accesibilidad, una web que ha hecho Desarrolla Web, que son unos compañeros de Rosario, está testeada por personas con discapacidad. Y la accesibilidad web es lo que nos permite que cualquier persona que acceda a nuestro sitio pueda recibir la información que nuestro sitio web tiene. No importa si tenés disminución visual, no importa si sos una persona ciega, vas a poder acceder a la información que nosotros en la página brindamos. Entendemos con Santiago, que es con quien he hecho el libro, que era un requisito fundamental de Maldita Lisiada, que su sitio web sea accesible, si no, lógicamente había una gran contradicción entre lo que nosotros y yo personalmente milito y contaba en mi libro, si yo tenía una página web a la que no todo el mundo pudiera acceder. Creo que tiene que ser el debate que se viene, por qué Internet, por qué las redes sociales y por qué la información que hay dando vuelta en la web no es para todos, para todas y para todes. Es fundamental llevar nuestra militancia a todos los ámbitos. Un poco como nos dice Flor, sería absurdo contar con una web sobre personas con discapacidad que resulte inaccesible o compleja de acceder, ¿no? Si bien esto puede sonar un poco obvio, creo que está muy bueno hacer el ejercicio de pensar en cuántos aspectos sucede que dejamos la militancia a mitad de camino, ¿no? O bien que nos contradecimos o que no aplicamos nuestra lucha en todos los ámbitos. Y me quedo también un poco con esto que nos comentaba Flor sobre el acceso a la información y vuelvo a un tema que ya hablamos en el capítulo anterior sobre los derechos humanos fundamentales, que es clave, ya lo repetimos varias veces, pero es fundamental decirlo de nuevo, que mientras que sigan siendo exclusivos, excluyentes y limitados, lejos vamos a estar de la sociedad que tanto queremos y por la que tanto luchamos. Y con esto que mencionabas vos, Ciro, de la accesibilidad a la información, ¿no? El acceso a la información, que hoy muchas veces ese acceso a la información pasa por Internet. Hoy muchas veces la militancia pasa por Internet, pasa por las redes sociales. Entonces, lo importante
de que Flor hable sobre estos temas en su Instagram, en su página web, Maldita Lisiada Libro. Y es fundamental que justamente, como decía ella, no tendría sentido tener una página de una persona con discapacidad a la que no puedan acceder todas las personas. Entonces creo que acá es donde hay que destacar esta militancia cibernética, digamos, porque en los últimos años nos estamos dando cuenta que hoy en día las redes sociales e internet es una herramienta de transformación. Digo, el Ni Una Menos fue autoconvocada a través de las redes sociales. Entonces creo que es fundamental llevar, como dijo Flor, las luchas territoriales al mundo cibernético. Los derechos de las personas con discapacidad, sus necesidades y sus luchas van haciendo cada vez más ruido por la militancia y por el activismo, pero siguen estando ausentes a nivel masivo, a nivel políticas públicas, a nivel programas, a nivel investigaciones sociales. A ambas entrevistadas del día de hoy les hicimos la misma pregunta. Dentro de todas las problemáticas que existen alrededor de la discapacidad, ¿cuál te parece que es la más invisibilizada o la menos tratada? La agenda de promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad es en general una agenda bastante invisibilizada. No está presente en las campañas electorales, en las plataformas políticas. Hay algunas cosas que se hacen en materia de discapacidad, pero están más vinculadas al modelo médico que al modelo social de la discapacidad. Hay algunas cuestiones que son más visibles, por ejemplo, los déficits en el acceso a la salud por los incumplimientos de obras sociales y demás. Toda la cuestión de la falta de inclusión laboral. Argentina desde hace años tiene legislación que contempla el cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público, pero después hay otra gama de derechos que están bastante más invisibilizados, como todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación inclusiva, es decir, el derecho a estudiar en escuelas regulares y no en instituciones segregadas, el acceso a la justicia. Nuestros sistemas de justicia son muy inaccesibles y eso hace que las personas con discapacidad no puedan, digamos, reivindicar sus derechos. Todo lo que es participación política, porque muchas personas con discapacidad no votan y tampoco se candidatean. Todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida independiente, a elegir dónde y con quién vivir y a vivir en la comunidad fuera de todo tipo de instituciones. Y específicamente en relación a las mujeres con discapacidad, también está la cuestión de las formas agravadas de violencia, porque en este caso se cruza el heteropatriarcado, pero también el capacitismo, se cruzan ambas visiones. Y también toda la cuestión del acceso a derechos sexuales y reproductivos, a información sobre planificación familiar, porque las mujeres con discapacidad suelen ser vistas como personas asexuadas, suelen ser infantilizadas, y eso hace que efectivamente no puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones. Me cuesta mucho poder decir una sola cosa que esté invisibilizada en mayor medida que otras. Creo que hoy hay una gran deuda pendiente que tiene la democracia para con las personas con discapacidad en general y tiene que ver con la garantía del cupo laboral por discapacidad, a lo que es ley, a lo que no muchos y muchas conocen, y a lo que sí creo que está sumamente invisibilizado. En la convención se habla mucho de esto de la vida independiente, pero seguimos por ahí sin entender que sin el acceso a un trabajo digno y en condiciones dignas y en igualdad de condiciones con el resto de las personas, es muy difícil poder alcanzar esa vida digna, ¿no? Se convierte como en un anhelo y casi como en una utopía. Por otro lado, entiendo que tenemos que dar hoy la batalla y esta batalla sí la tenemos que dar entre todas, todos y todes, que tiene que ver con que las pensiones no contributivas por discapacidad sean compatibles con los trabajos formales. De esa forma creo que la vida independiente es un poco más cercana y un poco más posible de conquistar en algún punto. Lo dicen las dos. La falta de acceso a la salud, al trabajo, a la justicia, son falta de acceso a derechos humanos. Y además una frase que me quedó como tatuaje en la mente, que es todo lo que tenga que ver con la vida independiente fuera de las instituciones. Cuesta la independencia y el concepto de independencia salió en ambas respuestas. Además me quedo reflexionando sobre la categoría de género involucrada en este caso con discapacidad.
¿Es igual para un hombre que para una mujer enfrentarse a una discapacidad? No. La problemática de género enfrenta estereotipos que se entrelazan con los estereotipos de género. Y además de lo que iban contando nuestras entrevistadas, hice un poco de investigación para este capítulo y encontré que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2017, que fue el último estudio que encontré, hicieron algunos estudios de investigación sobre la realidad de las mujeres con discapacidad versus los hombres con discapacidad y se explicó que las mujeres son más propensas a vivir en la pobreza y en el aislamiento, que tienen salarios inferiores, que tienen menos representación en el sector laboral y que son más frecuentes víctimas de violencia de género. Ahora, todo lo que acabo de decir son problemáticas de género, son problemáticas de la categoría mujer. Categoría me refiero al análisis de la categoría mujer, a la feminización. Pero en este caso es doblemente problemático porque son múltiples barreras las que hay que atravesar. Porque tal como dijo nuestra entrevistada, se cruza el heteropatriarcado y el capacitismo. Caemos una vez más, aunque no querramos, en la clásica mamushka de desgracias, que es una figura ya permanente acá en Femirulas, con esto de no solo ser una persona con discapacidad, sino aparte ser una mujer con discapacidad, y vemos también cuáles son las diferencias, un poco esto que comentaba Nati recién, que es tremenda la opresión, el nivel de violencia que sufren no solo las personas con discapacidad en su totalidad, sino puntualmente las mujeres en cuanto a esto que nos comentaba Celes, los derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, que va a ser algo de lo que vamos a estar hablando también, y un montón de cuestiones que son propias del género mujer o del género femenino, digamos. Tal cual, coincido. Y como decíamos al principio, hay muchos tabúes también que hay que romper, hay muchos mitos en torno a la discapacidad y sobre todo a la sexualidad, que la traemos a este capítulo también, porque si hay dos tabúes que se mezclan y no coinciden y no se llevan bien, son la discapacidad y la sexualidad, porque hay demasiados mitos y demasiados tabúes alrededor. Flor Santillán nos contaba esto al respecto. Estoy convencida de que acá se unen dos tabúes en sí mismo. Por un lado, el tabú de la discapacidad y por otro lado, el tabú de la sexualidad. Es como que si uniésemos los dos tabúes y conformáramos un tabú inmenso. Hay una creencia social o un modelo que se ha instalado y que necesitamos erradicar, que tiene que ver con este manto de piedad, de infantilización de las personas con discapacidad. Normalmente vivimos en una sociedad que entiende que las personas con discapacidad no somos sujetos de deseo, no somos sujetos deseantes, no somos sujetos de derechos. Entonces, de nuestra sexualidad no se habla porque hay quienes entienden que en realidad las personas con discapacidad no vivimos y no atravesamos nuestra sexualidad. Entonces, para mí es un tabú en sí mismo. Hablar de discapacidad y de sexualidad entiendo que es un tabú en sí mismo, que de a poco vamos desenterrando, que de a poco lo vamos hablando, que lo vamos compartiendo, lo vamos contagiando, no solo en las puertas para adentro del colectivo Disca, sino también en lo que significa exteriorizarlo y dar batalla también por eso. Bueno, ahora no solo tenemos una mamushka de opresiones, sino también una mamushka de tabúes, porque por un lado está el tabú de la discapacidad, que si encima sos mujer, la invisibilización es el doble, como estuvimos hablando hace un rato, y por otro lado la sexualidad, que ya de por sí en general es un tema tabú. O sea, imaginémonos la sexualidad en las personas con discapacidad. Y es una mamushka de tabúes que solo se combate con la visibilización a través de hablar, de debatir y de difundir, como dice Flor, que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, son sujetos deseantes y son sujetos deseados que viven su sexualidad como cualquier otra persona que no tenga algún tipo de discapacidad. Es increíble que tengamos que hablar de que son sujetos de derecho, que lo tengamos que repetir, que tengamos que explicar que las personas con discapacidad pueden y quieren disfrutar de su sexualidad. La propia sociedad pareciera que se pone una bolsa en la cabeza y todo lo que no es un sexo vainilla de película de Hollywood no cataloga como sexo. En este caso, el sistema infantiliza y habla de angelitos o de personas especiales en vez de hablar de sexo entre las personas con discapacidad. De hecho, hay algo de lo que nunca se habla, pero existe, un trabajo que se llama asistencia sexual, y es la persona que facilita el sexo entre dos personas con discapacidad. Eso también es sexo. La sexualidad es diversa y cada uno lo vive de diferentes formas.
Una vez más, es el entorno el que pone los estorbos. Justamente esto tiene que ver con algo que hablamos anteriormente en otros capítulos, que es que tanto los derechos humanos como ciertos placeres y ciertas situaciones no le pertenecen al total de la población, no se le adjudican al total de la población. Solamente si sos una persona blanca, heterosexual, cis, de clase media alta, hombre, que no tiene ningún tipo de discapacidad, que es de religión cristiana, como hay situaciones que no le pertenecen al total de la población. Tenés que ser realmente un privilegiado, y creo que ahí es donde está el cambio, y ahí es donde nosotros, nosotras y nosotros queremos generar el cambio. Es que convirtieron a la sexualidad en un privilegio, y esto ya ha salido en otros capítulos también, no es que es la primera vez que lo vemos, pero acá volvemos a ahondar. Es privilegiado disfrutar de tu sexualidad, y ni hablar si sos una persona con discapacidad que tiene que vencer las barreras de todos los mitos y tabúes de la sociedad, de la familia seguramente. O sea, no estamos hablando del Estado como único responsable, estamos hablando como todas las personas de la sociedad que repetimos y perpetuamos esos mitos y esos tabúes que siguen perpetuando esta infantilización y todos estos estereotipos que no son reales además. Y hablando de privilegios, porque dentro de todos los que existen en este mundo, uno de ellos es ser una persona bípeda, es decir, caminar con 2 pies. Y con Flor hablamos sobre este concepto y le consultamos de qué se trata el privilegio bípedo. Ser bípedo, bípeda o bípede es un privilegio en sí mismo. Creo que en el momento en que podamos identificarlo como tal, posiblemente la empatía va a ser mucho más grande de los bípedes para con las personas con discapacidad. A las personas bípedas nunca se les pregunta por qué van solas al médico, a las personas bípedas no se les niega la matriculación en una escuela, a las personas bípedas no se les niega la posibilidad de viajar solos, solas o soles en un avión. Las personas bípedas no tienen que llamar a un bar antes de ir para preguntar si pueden asistir. Y así podría mencionar muchísimos ejemplos. Entonces, el caminar en un mundo normado como en el que vivimos es un privilegio en sí mismo. Lógicamente que ser bípedo no es un privilegio y tal. La xenofobia, la gordofobia, la homofobia y un montón de miserias que tiene este mundo normado hacen que ser bípedo no sea un privilegio en sí mismo, pero es un privilegio. Y creo que cuestionarlo es tarea de todos, de todas y de todes, e incluso creo que también es tarea de los feminismos. Me parece súper necesario en el proceso de construcción, en el proceso en el que estamos todos inmersos, ¿no? A quienes nos interesa repensar un poco en el mundo en el que estamos, y para una deconstrucción aparte real y lo más completa posible, plantear también estas cuestiones, ¿no? Que creo, y hablo en mi caso particular, nunca me había puesto a pensar de forma tan profunda. Quizás sí lo pensé en momentos puntuales. Por ejemplo, yo tengo un primo con discapacidad motora, no puede caminar, desde que nació se moviliza en silla de ruedas, y las veces que hemos salido más chiques, ¿no? Por ahí enfrentar situaciones en las que no podía acceder a algún lugar o algo, lo pude llegar a cuestionar. Pero realmente que las personas no bípedas tengan que tolerar interrogatorios para poder acceder a tareas simples, cotidianas, de entretenimiento, y que muchas veces ni siquiera puedan acceder a hacerlas, ¿no? A ciertos lugares, porque no cumplen con las reglamentaciones que exigen que los sitios sean accesibles a todas las personas, es terrible. Pienso en escaleras de edificios que no tengan rampas, porque aún las hay, y muchísimas. Ascensores estrechísimos donde no entran las sillas de ruedas, incluso puertas hiperangostas donde no se posibilita el acceso o la salida de un determinado lugar. No poder subir un colectivo, no sé si a ustedes alguna vez les pasó presenciar, pero yo en momentos de no pandemia era una tomadora serial de transportes públicos, y muchas veces los dispositivos que los colectivos cuentan no funcionan correctamente para que una persona no bípeda pueda tomarlos. Y en esos momentos está bárbaro, porque siempre destacamos cómo los demás pasajeros ayudan, toman cartas en el asunto y demás, pero esa no es la solución real, sino que las instituciones, los objetos, los edificios, los ascensores, los vehículos y demás cuestiones que nos podemos cruzar en el camino de la vida, estén en el momento en el que sean producidos, creados para ser accesibles para personas bípedas como no bípedas. Y llegó el momento de hablar, de repensar cómo es que las producciones audiovisuales han representado a las personas con discapacidad. Vamos a hablar de algunas producciones, ciertamente quedarán muchas afuera, después las podemos hablar
por redes o por otras instancias, pero en esta selección creo que vamos a poder abarcar muchas de las cosas que fuimos hablando en este capítulo de Femirulas. Y quiero empezar por un documental que es del año 2015 y que creo que es fundamental para reflexionar sobre la discapacidad y la sexualidad, que es uno de los temas que estuvimos hablando recién. Y es un documental que se llama Yes We Fuck. Se trata de una producción que a través de 6 historias sus protagonistas explican, ¿no?, cómo es que llevan a cabo las relaciones sexuales personas con discapacidad. Y lo interesante es que abre el abanico para entender una sexualidad amplia, ¿no? Mostrándonos diferentes formas de dar y recibir placer. Parece súper informativo y muy interesante para que se pueda ver, exhibir y reflexionar sobre este tema. Después quiero entrar acá y va a ser un momento en el cual podemos dar un pequeño debate. Algunas películas más de corte clásicas, ¿no? Esas que medio todos conocemos, aunque no vimos, pero el nombre lo tenemos un poco ahí en el imaginario colectivo, de las cuales vamos a poder discutir cómo trata algunas cuestiones, y lo vamos a tirar un poco acá arriba de los micrófonos y picantearla para poder reflexionar justamente estos temas, ¿no? Y quiero empezar por una peli, y van a ver que muchas son de la década del 80, yo creo que ahí hay como un quiebre en la cuestión de cómo es el tratamiento, la representación de personas con discapacidad. Voy a arrancar por una peli de 1989 que se llama Mi pie izquierdo. No, esta película lo que hace es mostrar la historia de un pintor que se llamó Christy Brown, que nació con parálisis cerebral. Bueno, cómo fue su infancia, su juventud, cómo es que pudo acceder a una educación, cómo es que se formó para hacer una actividad artística y demás. Y lo que muestra un poco es cómo era tratada la persona con discapacidad en la década del 30 y el 40, ¿no? Nació en 1932, así que lo que está bueno es como para ver cómo fueron cambiando las percepciones y los modos de vincularse con las personas con discapacidad, ¿no? Está bueno de eso. La peli cae medio en un sentimentalismo que podemos decir que es un poco barato, no lo vamos a negar, pero bueno, es también un placer ver al actor protagonista Daniel Day-Lewis, que es realmente un tipo que se ha formado en la actuación por el método y que tiene el récord de nominaciones y premios al Oscar, habiendo ganado 3, uno incluso por la interpretación que hizo en esta peli. Así que después se la dejamos en redes para que la vean. La segunda película, acá nos salteamos un poco de década, pero ya volvemos a los 80. Mi nombre es Sam, película de principios de los 2000, 2001. Y lo que hace es retratar a un hombre con discapacidad cognitiva, ¿no? Que cuida a su hija Lucy, ya que es un padre soltero. Y un poco lo interesante para repensar en esta película es cómo muestra el devenir de la vida de una persona con este tipo de discapacidad, ¿no? Cómo opera el Estado a medida que se va desarrollando y los vínculos para con ellos y los demás, ¿no? Si bien también cae un poco en el sentimentalismo, porque todas estas es formato Hollywood, ¿no? Va a caer un poco en esa, pone en primera plana este tipo de discapacidad y en su momento fue muy importante para replantear y repensar estas cosas. Volvemos a la década del 80, 1988, Rayman, película protagonizada por Dustin Hoffman, muestra también un hombre que estuvo la mayor parte de su vida aislado, internado, porque había sido diagnosticado con el espectro autista. Entonces, al no saber cómo acompañar a este tipo de personas, la familia decidió internarlo en un lugar. Cuando el padre fallece y se tiene que repartir la herencia, resulta que él era el beneficiario de todo lo que el padre había dejado. Entonces, un hermano ahí medio egoísta lo va a buscar y empieza a relacionarse de nuevo, a entablar este vínculo con el hermano. Y está bueno porque muestra y representa situaciones, hechos, instancias que se van desarrollando en estos dos hermanos y va mostrando cómo el componente vincular del espectro autista toma un rol preponderante en cómo se van reconstruyendo su relación, ¿no? Aparte, bueno, también Dustin Hoffman es otro actor que siempre es bueno ver. Por más que dicen que es bastante complejo como compañero de trabajo, pero bueno, no, acá desde Femirulas no lo conocemos, así que no podemos dar por hecho eso. Última película de la década del 80 y de estos clásicos que decidimos traer acá para criticar un poco, El hombre elefante. Es una película del gran David Lynch, que ya hemos hablado de David Lynch en el capítulo anterior con Terciopelo Azul. Es una película que retrata una historia verídica, es el caso real de John Merrick, que fue un hombre que tenía el síndrome de Protus, que es un síndrome por el cual hay como protuberancias y se va como creando distintas formaciones con exceso de piel, y en este caso fue el más extremo hasta el momento,
nació a fines del siglo XIX, vivió entre 1862 y 1890, o sea, tan solo vivió 27 años de su vida, y la verdad que lo que él padeció en cuanto a una sociedad que no lo aceptaba tal cual como era, fue completamente cruel, desde su familia, una vez que su madre falleció, hasta haber recorrido Reino Unido en circos que lo exhibían como una atracción más, hasta que un médico decidió tratarlo simple y llanamente como un ser humano con derechos. Nada más que eso, darle un hogar y que pudiera descansar un poco. No, es terrible. Si quieren, googleen y vean información porque es un caso desgarrador y la película también es muy conmovedora. Si bien Lynch siempre es bastante polémico, yo creo que en esta película es la más humana que supo hacer. Así que nada, está buena para ver. Después, dos producciones también accesibles, están en Netflix, está bueno para repensar otras cuestiones que ahora vamos a decir. La primera es Racing Phoenix, historia de los Juegos Paralímpicos, es de este año, es un documental que lo que hace es reflexionar un poco el surgimiento y cómo fue el desarrollo de estos Juegos Paralímpicos que fueron fundados en 1960, o sea que tienen una vida bastante corta a comparación de los otros Juegos Olímpicos que vienen de la antigua Grecia, digamos, prácticamente. Cómo cambió el modo de mostrar la discapacidad, la diversidad y esta idea de inclusión que proponen, ¿no? Hace como una reflexión un poco sobre eso. Y después una serie que creo que ya hemos nombrado en algún momento en Femírulas, y si no, bueno, la traemos a colación hoy, que es Atypical, que es una serie que creo que el año que viene ya es su cuarta y última temporada, pero hasta ahora tiene 3 temporadas, que lo que hace es mostrar la vida de Sam, un chico diagnosticado dentro del espectro autista, y también como esta parte más que nada vincular, ¿no? Esta cosa de poner un poco a colación que lo que cuesta quizás es la relación con lesotres, como la familia también a veces, en el caso de Sam, lo pueden sobreproteger y creer que no puede esto que veníamos hablando antes, independizarse. El momento de la serie arranca cuando él intenta independizarse cada vez más de la dependencia familiar y bueno, cómo lo va logrando a medida que van pasando las temporadas. Y por último, pero no menos importante, 2 producciones argentinas. Seguramente hay muchas otras, las vamos a dejar en redes, pero bueno, un poco acá para hablar. La primera es Anita, es una película de hace pocos años atrás, y lo que muestra es la historia de Anita, una joven con síndrome de Down, y su madre el día del atentado a la AMIA, ¿no? Bueno, qué es lo que pasó, este núcleo familiar a partir de ese atentado. Y lo que muestra, aparte de esa problemática en particular, que muestra muchas otras también, es bueno, cómo es esta dinámica. Y fue muy importante en su momento porque, no sé si fue la primera, pero sí fue la primera en ser renombrada, en que incluyó a una actriz con discapacidad en el reparto. Porque vamos a decir la verdad, casi todas las películas y series que podemos nombrar que trata esta temática, no son personas con discapacidad representando, sino que son una actriz, un actor representando, ¿no? A una persona con tal o cual discapacidad. Entonces, la verdadera inclusión sabemos que sería esta, las personas con discapacidad representándose a sí mismas, hablando por sí mismas. Así que bueno, por eso, a eso vamos. Y un poco podemos decir que lo estamos, no digo logrando, pero sí hay como una primera aproximación, que es una serie que yo en particular no conocía, pero que después lo vamos a dejar ahí en redes porque está para verla online desde la página de la televisión pública. Es una serie del 2018 que se llamó Sí y Solo Sí, y es una serie enteramente realizada con un elenco con personas con discapacidad. Pero lo interesante es que no pone el foco en la discapacidad, sino que el foco está en la historia de ficción que están contando, o sea, son actores y actrices con discapacidad representando una historia, punto. Y esa historia no está centrada en su discapacidad. Entonces eso es sumamente interesante, ¿no? Como de golpe, lo que decía también un poco Celes al inicio del programa, el foco no esté puesto en la discapacidad, sino en la persona. Y bueno, esta serie me parece que representa un poco eso, y es, aparte de la televisión pública, está abierta para que se pueda ver, así que le vamos a dejar ahí todo en redes para que puedan acceder. Como venimos hablando, como sociedad pensamos a la discapacidad como una cuestión individual. Es de esa persona. Pero la discapacidad tiene que ser entendida de forma social.
Hay una persona con una condición individual, auditiva, visual, intelectual, psicosocial, motriz, lo que sea, y se choca con las barreras del entorno. El entorno es el que excluye y discrimina. El entorno es el que pone barreras físicas, sociales, actitudinales. Una capacidad podría ser completamente diferente para una persona y para otra dependiendo del contexto en donde esté. Lo repetimos una vez más. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho, al igual que cualquier otro ciudadano, y es increíble tener que estar diciendo esta frase, pero son sujetos de derecho y el Estado está obligado a garantizar derechos humanos con leyes y políticas públicas. A Celeste Fernández le consultamos qué le parece que debería hacer el Estado para lograr una real inclusión en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad. Para garantizar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos, el Estado tiene que elaborar políticas desde el modelo social de la discapacidad, porque lo cierto es que hoy el Estado tiene políticas dirigidas a las personas con discapacidad. El problema es que usualmente están pensadas desde el modelo médico, desde una visión caritativa, conciben a las personas con discapacidad como sujetos enfermos, imperfectos. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es elaborar políticas pensadas desde el modelo social, que tiendan a garantizar cada uno de los derechos que están reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso implica también reorientar los presupuestos, porque el Estado hoy gasta dinero también en políticas para las personas con discapacidad, pero hay que reorientar esos recursos hacia otro tipo de políticas que garanticen sus derechos en lugar de vulnerarlos. Y eso implica también formar al funcionariado público, que muchas veces no tiene la perspectiva de la discapacidad y dar respuestas que son incongruentes con las obligaciones que asumió el Estado en el plano internacional. Después también, como digamos, de construir el capacitismo implica hacer un cambio cultural profundo, entonces tiene que avanzar también en iniciativas de sensibilización de la comunidad. Y también es muy importante que empiece a producir información completa sobre la situación de las personas con discapacidad, cómo están hoy y qué necesitan, y esa recolección de información que implica un fortalecimiento de las capacidades estadísticas de los estados, lo que va a permitir es tener un diagnóstico fiable que permita ver dónde están las principales barreras y adoptar políticas que tiendan a remover las políticas que estén basadas en evidencia. Y finalmente, una cuestión que es central es que en el proceso de la política pública se garantice la participación de las personas con discapacidad, porque son ellas quienes saben lo que necesitan y tienen derecho a participar en todas las decisiones que las afecten directa o indirectamente. Esto último que dijo Celes era lo que quería resaltar, cómo el Estado va a poder generar políticas públicas con el objetivo de generar una real inclusión de las personas con discapacidad, de generar un cambio social respecto a esta temática, si no hay personas con discapacidad que formen parte del proceso de creación de esa política pública. Y acaba de nuevo algo que se dijo antes sobre las personas con discapacidad, que es que muchas veces no solo no votan, sino que no se candidatean. Pareciera ser como que la política no fuera apta para personas con discapacidad, y creo que esto tiene que ver con el paternalismo y con la infantilización de creer que otras personas saben qué es lo que necesitan las personas con discapacidad en lugar de dejarlas expresar por sus propios medios y a través de sus propias propuestas la dirección que hay que tomar. Y una vez más aparece esto que ya ha aparecido en otros capítulos, que es como cuando está el bache del Estado, aparece el activismo, aparecen las agrupaciones, las organizaciones, a suplir esos baches que el Estado no está llegando y no está queriendo llegar, mejor dicho. Entonces a Celeste Fernández le consultamos qué aportes se podrían llegar a hacer y se hacen desde las instituciones educativas, sociales, culturales y también desde el activismo y los feminismos. Instituciones educativas, culturales, las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, tienen un rol fundamental en la deconstrucción del capacitismo. Cada uno desde su lugar tiene que impulsar diferentes acciones para mostrar, digamos, que la discapacidad en realidad no es un problema individual, sino que tiene que ver con una sociedad que fue pensada para un solo tipo de persona, desde una visión homogeneizante, estandarizada, y que por eso dejó afuera a diferentes identidades que hoy concebimos como identidades vulnerabilizadas. Entonces se trata un poco de romper esta idea de que hay cuerpos deseados e indeseados, cuerpos perfectos e imperfectos, dejar de asociar la discapacidad a una identidad inferiorizante
Y si nosotros pensamos en el movimiento de las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue posible gracias a esa movilización, a que las personas con discapacidad dijeron: queremos dejar de ser habladas por otras, queremos decidir sobre nuestra propia vida. Y a partir de eso, y si bien falta muchísimo, se lograron muchísimos cambios. Ahora, por ejemplo, estamos junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, estamos impulsando una campaña bajo el lema Basta de esterilizaciones forzadas, pidiendo que se modifique una ley que habilita que las personas con discapacidad, en particular las mujeres, sean esterilizadas sin su consentimiento por pedido de su representante legal y con autorización de la justicia. Y esto justamente comienza, esta práctica de esterilizar mujeres sin su consentimiento empieza a problematizarse a partir del fortalecimiento de los feminismos. Es decir, cuando se empieza a fortalecer el movimiento feminista, las mujeres con discapacidad también se empiezan a fortalecer y esos colectivos organizados empiezan a denunciar que cese esta forma de violencia hacia sus cuerpos y que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Entonces empiezan a demandar fuertemente que se las deje decidir sobre sus propios cuerpos. Entonces el rol del activismo es fundamental para impulsar cambios y para generar una sociedad respetuosa de la diversidad humana y una sociedad que libre de todo tipo de prejuicio. Como dice Celes, vivimos en una sociedad que fue pensada para un solo tipo de personas, que tiende siempre a homogeneizar y estandarizarnos, y como decimos siempre, nos etiqueta y nos encasilla constantemente. Por eso no es casual la lucha por la inclusión por parte de múltiples identidades. Creo que mientras que no logremos romper con toda esta idea y sigamos perpetuando prácticas desiguales y violentas, como puede ser la infantilización de las personas con discapacidad, por ejemplo, o las esterilizaciones forzadas, vamos a seguir viviendo una eterna hipocresía. Un poco esto que nos comentaba Celes, las personas con discapacidad se unieron para hablar, luchar y visibilizar su realidad en primera persona, que es como debe ser básicamente, porque otra cuestión a erradicar es esto de los portavoces, ¿no? Entre comillas, lo que nos comentaba Julia hace un ratito. Por eso, como respuesta a toda esta situación, las personas con discapacidad, como muchos otros colectivos, dicen y no se cansan de repetir la frase «nada sobre nosotres sin nosotres». Para cerrar el capítulo, le consultamos a Celes Fernández qué actividades realizan las instituciones especializadas en discapacidad y cómo tratan la inclusión y la lucha contra la discriminación. Las organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad recurren a diversos tipos de estrategia. Utilizan el lobby legislativo, tratan de incidir en el proceso de elaboración de leyes y de políticas públicas para asegurar que éstas respeten los derechos de las personas con discapacidad, impulsan campañas de sensibilización, producen información que luego llevan a los estados, a los organismos internacionales de derechos humanos, a la comunidad en general, recurren también a la judicialización de casos, cuando hay situaciones de vulneración de derechos. Esta judicialización puede darse en el plano nacional o ante tribunales internacionales. Llevan adelante iniciativas para empoderar a las personas con discapacidad y darles herramientas para que puedan ejercer sus derechos, asesoran en casos concretos. Todas estas estrategias, digamos, el uso de una o de otra va a depender de la expertise de cada organización y de la situación particular, digamos, lo que se busque lograr en un caso particular. Llegamos al final del capítulo 29 y como siempre en nuestro Instagram, @femirulas, tuvimos una consigna relacionada al capítulo de hoy y en este caso fue: ¿qué mitos crees que giran en torno a la discapacidad? La verdad que en esta ocasión los mitos que nos estuvieron comentando nuestros oyentes fueron bastante similares. En primera instancia, uno de nuestros oyentes nos dice que las personas con discapacidad cognitivas son eternos niñes. Después nos comentan creer que la discapacidad es sinónimo de tener límites. Por otro lado, otro oyente nos habla de esto que ya salió en el capítulo de Pobrecite, Angelito, y todas estas concepciones sumamente erradas y estigmatizantes.
nos dicen hay que cuidarles, así es como los hacen sentir personas diferentes, entre comillas. Después nos hablan de que no pueden hacer nada, que hay que tratarles como niñes. El tema de la infantilización fue uno de los conceptos que más salió entre las respuestas. Nos dicen que al faltarles algo, entre comillas, no pueden hacer todo, entonces por eso se los menosprecia, otro de los mitos alrededor de las personas con discapacidad, que no tienen deseo sexual o que no tienen gran actividad sexual. ¿Qué será gran actividad sexual? Nos preguntamos. Y sigue saliendo esto de la infantilización, que fue el concepto más compartido entre las respuestas. Por otro lado, también hicimos una encuesta que nos parecía interesante nuevamente como para tener cifras dentro de lo que es una población limitada, que son nuestros oyentes en este caso, y les preguntamos, ¿crees que los reclamos de las personas con discapacidad están plasmados en la agenda feminista? Y en este caso, muy llamativo realmente, el 100% de nuestros oyentes nos dijo que no, que los reclamos de las personas con discapacidad al día de hoy no están plasmados en la agenda feminista. Y un poco a colación de todo esto está el tema que nos hablaba Celes hace un ratito, de las esterilizaciones forzadas, que es uno de los temas dentro del espectro de las personas con discapacidad que no está incluido en la agenda feminista. Y hay un tuit muy importante de ASIG, me parece que fue del día de ayer, que dice que en Argentina las mujeres con discapacidad son sometidas a esterilizaciones forzadas. Lo repetimos nuevamente porque nos parece muy importante, y están empujadas por su familia o por médicos, y en muchos casos por sus tutores o curadores también. Desde ASIG, que es el organismo donde trabaja Celeste, nuestra entrevistada del día de hoy, dicen que es urgente modificar los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130, que son justamente los que permiten este tipo de prácticas. Así que bueno, desde nuestro espacio, acá desde Femirulas, nos sumamos a este hashtag basta de esterilizaciones forzadas. Creo que una de las situaciones por las que también nos damos cuenta que los reclamos de las personas con discapacidad no están plasmados en la agenda feminista, y creo que es algo que me quedó a mí como muy presente, es que el año pasado en el Encuentro Plurinacional de La Plata, yo fui a los talleres que había sobre discapacidad, y a la salida, una vez que terminaban, le hacíamos un par de consultas a las personas que habían asistido. Y la gran mayoría decía, está bárbaro que se hable sobre discapacidad en los encuentros, que sea una temática, que haya talleres al respecto, porque tuvieron que dividir las comisiones en dos porque estaba explotado de personas, pero se está haciendo en lugares que no son el 100% accesibles para todos. Entonces acá es cuando hablamos que muchas veces hay ciertas temáticas que llegan torpes a ciertos espacios, y creo que eso es lo que está pasando actualmente con los reclamos de las personas con discapacidad dentro de los movimientos feministas. De esta forma llegamos al final del capítulo 29, esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.